adquiriendo en el proceso de transmisión. Y finalmente descubrieron que para entender adecuadamente estas formas de transmisión oral era necesario conocer los diversos contextos vitales en los que se habían formado. Se introdujeron así en el campo de los estudios sobre los evangelios nuevas categorías: transmisión oral, forma, contexto vital, que tenían una gran capacidad heurística y que impulsaron de forma decisiva la investigación posterior. Estas aportaciones han definido el marco de la investigación sobre la formación de los evangelios hasta hoy. Sin embargo, los estudios posteriores en este último siglo las han desarrollado y perfeccionado, incorporando perspectivas e instrumentos de otros campos del saber, sobre todo de las ciencias sociales. Gracias a estos nuevos recursos, los estudiosos han prestado atención a aspectos como la naturaleza de la comunicación oral en las sociedades tradicionales o los procesos vinculados a la elaboración y transmisión de la memoria social. La incorporación de estos nuevos enfoques ha contribuido a una comprensión más precisa de los procesos implicados en la formación y en la transmisión de los recuerdos sobre Jesús. Voy a enumerar ahora 5 cuestiones que, a mi modo de ver, han contribuido, digamos, a mejorar esta comprensión del proceso de transmisión oral que inició la Escuela de la Historia de las Formas. Os enumero, el primero es, y luego los explico. El primero es la relación entre oralidad y escritura. El segundo es la definición y caracterización de las formas de la tradición de la transmisión oral. El tercero es la ampliación y el desarrollo del concepto básico de Sitchin-Leven, de contexto vital. El cuarto es la transmisión oral como espacio de memoria social. Y el quinto es la pluralidad de formas de tradición. Voy a comentar algo sobre cada uno de estos aspectos de manera muy breve, diciendo qué aprendimos de los grandes autores de la Escuela de la Historia de las Formas, de Dibelius, Bullmann, Schmidt, y qué es lo que se ha avanzado en este campo. Como, digamos, como plataforma, me parece a mí comúnmente aceptada en el campo de los estudios bíblicos. Bueno, la primera cuestión se refiere al tema de la relación entre oralidad y escritura. La Escuela de la Historia de las Formas descubrió la importancia de la oralidad. Esto realmente es un logro importantísimo, pero entendió la oralidad como un momento del proceso de formación de los evangelios. Es decir, había una fase oral y había una fase escrita. Entonces, en los estudios tradicionales sobre la formación de los evangelios se discutía el proceso de transmisión oral, pero llegado a este punto, lo que se hacía era discutir las relaciones literarias entre los evangelios. Entonces, la transmisión oral era una fase en este proceso. Realmente esta forma de ver las cosas está muy influenciada por las sociedades en las que la escritura es la forma fundamental de comunicación. O sea, es una forma de entender la oralidad que es característica de la era Gutenberg, o sea, de la era en que existe la imprenta y en que los textos escritos son la forma habitual de comunicación. Estos estudios ciertamente propiciaron los estudios posteriores de las culturas orales, han propiciado una nueva forma de imaginar el ambiente en que tuvo lugar la transmisión de los recuerdos sobre Jesús. Los estudios han puesto de manifiesto, por ejemplo, que en la sociedad y en la cultura en la que nacieron los evangelios, la comunicación era fundamentalmente oral. Existían libros, pero la comunicación era básicamente oral. Esto significa que en el contexto en el que tuvo lugar la transmisión de los recuerdos sobre Jesús, oralidad y escritura convivían como dos formas de comunicación, no como dos momentos. Estos estudios han propiciado una nueva forma de imaginar el ambiente en que tuvo lugar la transmisión de los recuerdos sobre Jesús,
observando que dicho ambiente se caracteriza por la interacción entre comunicación oral y comunicación escrita. Este hallazgo, a su vez, dio lugar a un nuevo paradigma para entender el papel de la oralidad y la escritura en el proceso de composición de los evangelios. En este nuevo paradigma, la transmisión oral de los recuerdos sobre Jesús y su fijación por escrito no se entienden como etapas sucesivas, sino como dos procesos paralelos con múltiples interacciones. La transmisión oral no fue una fase, sino una dinámica que estuvo presente de diversas formas a lo largo de todas las etapas, en constante interacción con las diversas fases de la fijación por escrito. Esta interacción no solo se dio en el sentido de la oralidad a la escritura, sino también en el sentido de la escritura a la oralidad, generando así una forma característica de oralidad que se conoce como oralidad secundaria. Este nuevo paradigma, en el que la comunicación oral y la escritura se entienden como procesos paralelos y no como fases sucesivas, sitúa el estudio de la transmisión oral de los recuerdos sobre Jesús en un nuevo marco en el que es necesario tener presente el impacto y el influjo de la fijación por escrito de los recuerdos transmitidos oralmente. Por otro lado, en este nuevo paradigma, el estudio de la transmisión oral no se circunscribe a la fase inicial del proceso, sino que abarca un periodo más amplio que incluye la composición de los evangelios e incluso su primera difusión. De manera que este me parece es el primer desarrollo que tiene sus raíces ciertamente en este gran descubrimiento de la Escuela de la Historia de las Formas, que es la importancia de la transmisión oral. Pero hemos aprendido, gracias a los estudios sobre la oralidad en las culturas tradicionales, que la oralidad y la escritura no son dos fases, sino dos dinámicas que interaccionan. En segundo lugar, el segundo aspecto en el que me parece que se ha dado un progreso es en la definición y caracterización de las formas de la transmisión oral. Esta fue la gran aportación tanto de Bullmann como de Dibelius. Hicieron una exhaustiva clasificación que todavía utilizamos cuando explicamos las formas de la transmisión oral. Pero ellos lo hicieron de manera intuitiva, sin una referencia contextual a, digamos, a las formas que existían en aquella época. ¿Cuál es el avance que se ha dado en estos años desde que ellos... Pues yo creo que el avance fundamental ha venido de dos campos. Uno es el mejor conocimiento de la retórica antigua y otro es el mejor conocimiento de los procesos de memorización en las culturas tradicionales. Bueno, ¿cómo ha influido el conocimiento de la retórica? El estudio, por ejemplo, de los ejercicios básicos preparatorios, los progymnasmata, que hemos conocido mucho mejor con la publicación de los textos de estos maestros que preparaban a los jóvenes para entrar en la escuela de retórica, y nos hemos dado cuenta de que varias de estas formas esenciales del aprendizaje retórico son formas de la transmisión oral. Por ejemplo, pues los apotegmas de Bullmann son las grellas de Teón de Alejandría, básicamente. Bueno, todo este estudio de la retórica antigua nos ha capacitado para definir con mayor precisión la forma y también los objetivos de las diversas formas de la transmisión oral. Por otro lado, los estudios sobre la memoria social nos han ayudado a entender cuál es la dinámica que funciona en la elaboración de estas formas básicas de la transmisión oral. Las formas de la transmisión oral son recursos mnemotécnicos, son recursos mnemónicos, o sea, son recursos para la memorización. Y eso explica que el número de formas de transmisión oral sea un número limitado. Y como consecuencia, pues muchos recuerdos de la vida de Jesús acaban cristalizando en un número limitado de formas de transmisión oral, porque esta es la única forma de conservarlas en la memoria.
Así que los estudios sobre la retórica y sobre la memoria han ayudado a definir y caracterizar con más precisión las formas de la transmisión oral, que fue otro descubrimiento de la Escuela de la Historia de las Formas. La tercera cuestión que me parece a mí que se ha clarificado en este siglo a partir de Bullmann y Dibelius Smith de esta escuela es la ampliación y el desarrollo del concepto de Sitchin-Levin. Este es un concepto fundamental en el método de la Escuela de la Historia de las Formas y en nuestro conocimiento de cómo se transmitieron estos recuerdos sobre Jesús. Los autores de la Escuela de la Historia de las Formas descubrieron que para entender, para comprender bien estos recuerdos, había que situarlos en su contexto vital. Esto es el Sitchin-Levin. Pero su manera de imaginar el contexto vital reducía fundamentalmente al contexto eclesial, porque ellos pensaban que los contextos fundamentales estaban en la predicación, en la liturgia o en la catequesis. Y en el fondo el contexto vital se reducía al contexto eclesial. Y por otro lado, imaginaban un tipo de comunidades ideales que no en todos los casos existió. Las comunidades iniciales, los grupos de creyentes en Jesús fueron muy variados y no todos tenían una estructura tan elaborada como, por ejemplo, ciertas comunidades paulinas o las comunidades de la segunda generación que conocemos a partir del libro de los Hechos. De manera que el concepto de Sitchin-Levin, que es uno de los elementos fundamentales para el conocimiento de la transmisión de los recuerdos sobre Jesús, se reducía al contexto eclesial. La Escuela de la Historia de la Redacción, que vino después y que estudia la situación de producción de los evangelios, pues lo único que hizo fue modificar esta idea inicial y aplicar el concepto de Sitchin-Levin a las comunidades destinatarias de los evangelios, pero seguía siendo un contexto eclesial. Bueno, las ciencias sociales, la aplicación de las ciencias sociales al estudio del contexto en el que se transmitieron los recuerdos sobre Jesús, nos ha abierto un horizonte inmenso porque el contexto vital, digamos, se ha ampliado al contexto social. Esto supone una mayor complejidad a la hora de estudiar el contexto, la situación vital en que se transmitieron los recuerdos sobre Jesús, pero es también una oportunidad para entenderlos mejor. No son solo ni fundamentalmente situaciones eclesiales, sino que son situaciones verdaderamente vitales. O sea, de la casa, del mercado, de los espacios de la vida cotidiana, donde también y sobre todo se conservaron y se transmitieron los recuerdos sobre Jesús. En cuarto lugar, otra de las aportaciones me parece significativas para el estudio de la transmisión de los recuerdos sobre Jesús ha sido el descubrimiento de que la transmisión oral es un espacio de la memoria social. O sea, es un espacio en el cual se construye y se cultiva la memoria compartida del grupo, lo cual tiene también una implicación para la definición de la identidad del grupo. Los autores de la Escuela de la Historia de las Formas analizaron el fenómeno de la transmisión oral desde una perspectiva formal y genética. Estaban interesados sobre todo en identificar las formas y en determinar el papel en el proceso de formación de los evangelios. Sin embargo, tanto la creación de dichas formas como su transmisión tienen que ver con el recuerdo y debido a ello pueden ser analizados como procesos de memoria. Esta constatación abrió un campo nuevo para el estudio de la transmisión oral de los recuerdos sobre Jesús. En este ámbito han sido significativas las aportaciones de los estudios sobre la memoria social, los cuales han ayudado a comprender mejor no solo la formación y transmisión de los recuerdos, sino también la función que estos desempeñaron en la construcción de la identidad de los grupos de seguidores de Jesús. Desde esta perspectiva, el hecho de que los primeros seguidores de Jesús construyeran una elaborada y compleja memoria a partir de los recuerdos que existían sobre él
adquiere un significado particular porque este proceso de elaboración indica que estaban comenzando a construir una memoria común, una memoria compartida por los miembros del grupo que buscaba en el pasado claves para definir la identidad que definía la pertenencia al grupo. Los estudios sobre la memoria social han hecho importantísimas aportaciones a nuestro conocimiento de este proceso. Los estudios de Maurice Halbach, que es el iniciador de los estudios de la memoria social, por ejemplo, pues nos han advertido o nos han alertado de que en el proceso de formación de la memoria social hay diversas fases. Generalmente, cuando se empieza a crear la memoria de un grupo, las memorias son plurales, los recuerdos son plurales. Y la unificación de esas memorias es un proceso posterior. Y esto cambia completamente la idea que teníamos sobre la construcción de los recuerdos sobre Jesús. Se pensaba que era muy unitaria y luego se diversificó. Los estudios sobre la memoria social nos dicen que fue justamente al contrario. Bien, estas consideraciones sobre la transmisión oral como lugar de la memoria del grupo pone de manifiesto que se trató de un proceso dinámico y complejo en el que hubo momentos diversos, desarrollos catalizados por las diversas situaciones que vivieron los grupos de seguidores de Jesús y estimulados por la necesidad de configurar una nueva identidad grupal. En quinto lugar, y esta es sería la última observación, creo que en estos últimos años nos hemos hecho más consciente justamente de esta pluralidad. O sea, no existió solo un flujo de transmisión oral, sino diversos flujos de transmisión. En el siglo que ha pasado desde los primeros trabajos sobre la transmisión oral de los recuerdos de Jesús hasta nuestros días, los estudios sobre los inicios del cristianismo han puesto de relieve de forma cada vez más precisa y mejor fundamentada la pluralidad de dichos orígenes. Se ha pasado así de un modelo que explicaba el surgimiento del cristianismo como el resultado de una progresiva diversificación a partir de una supuesta unidad originaria, a otro que sitúa dicha pluralidad en los comienzos. Esta forma de entender los inicios del cristianismo ha permitido descubrir que los recuerdos sobre Jesús no se transmitieron de forma homogénea, sino que existieron diversos flujos de transmisión vinculados a los diversos grupos de seguidores de Jesús. Estos diversos grupos obviamente transmitían diversos tipos de recuerdos. Del mismo modo, la sensibilidad de los distintos grupos en los que arraigó el anuncio del Evangelio dio lugar a diversas trayectorias dentro del naciente cristianismo y antes de ellas a diversos flujos de transmisión oral. Podemos hoy identificar estos flujos analizando los recuerdos incorporados a los diversos textos que han llegado hasta nosotros. Este análisis permite caracterizar dichos flujos observando el tipo de noticias y la forma en que se transmiten. De esta manera llegamos a descubrir un poco la pluralidad del cristianismo de los orígenes y también la pluralidad de memorias. Y bueno, estos estudios tienen también muchas aperturas para el diálogo actual, ¿no? Por ejemplo, estamos dentro de una institución que trabaja interconfesionalmente y es muy interesante ver que esta pluralidad de visiones de Jesús y de memorias y de recuerdos pues estaba ya al principio, ¿no? Y me parece que a todos nos alerta un poco frente a la tentación de los pensamientos unitarios, ¿no? Bien, este es una aportación verdaderamente interesante, ¿no? Me parece a mí. Bueno, esta breve enumeración que he hecho de 5 aspectos, se podrían enumerar algunos más, por ejemplo, Gerd Theissen en el epílogo que escribió en el año 70 a la obra fundamental de Bullmann, pues enumera algunos otros, ¿no? Pero a mí me parece que estos 5 desarrollos
estaban ya germinalmente en el trabajo de la Escuela de la Historia de las Formas. Nos han permitido comprender mucho mejor la complejidad del proceso de transmisión oral de los recuerdos sobre Jesús. Bueno, sobre esta base de, digamos, de lo que hemos aprendido, me gustaría proponer 3 acentos que son los que trabajo en este libro que he mencionado y que me parece que suponen también una aportación y quizás sea la cuestión sobre la que más podamos dialogar, ¿no? O sea, esto que he expuesto hasta ahora es un poco territorio común, compartido, pero creo que hay algunos aspectos digamos, en los que el conocimiento de este proceso se puede desarrollar. Bueno, la primera de estas cuestiones que a mí me parece importante y que no se tiene suficientemente en cuenta es la relevancia de la perspectiva regional. O sea, hemos descubierto la pluralidad, pero es una pluralidad que fundamentalmente se define teológicamente. Una sensibilidad más de tipo petrino, una sensibilidad más de tipo paulino, existen los orígenes del cristianismo, pero yo creo que hay un aspecto que es la relevancia de la perspectiva regional. En los estudios sobre la transmisión oral de los recuerdos sobre Jesús, se prescinde de esta perspectiva, o bien se da por supuesto que los recuerdos sobre Jesús se transmitieron principalmente en Palestina. Incluso en este segundo caso se reconoce implícitamente la existencia de una perspectiva regional, no se analiza en qué forma este contexto pudo haber configurado la transmisión de dichos recuerdos. En los 2 trabajos que presento en este libro, insisto en una diferencia regional fundamental, que es la que existe entre la patria de origen y la diáspora. Los grupos de discípulos de Jesús que transmitieron los recuerdos sobre Jesús en la patria estaban en un contexto que estaba definido, influido fundamentalmente por la presencia y el influjo del judaísmo. Estamos pensando no solamente en Palestina, sino también en Siria, Antioquía, y esta presencia del judaísmo hace que define qué tipos de recuerdo sobre Jesús son relevantes. En este contexto, por ejemplo, hay que mostrar con precisión qué es lo que Jesús enseñó. Por eso, efectivamente, los dichos de Jesús y los recuerdos sobre Jesús, sobre la vida de Jesús, se transmitieron fundamentalmente en Palestina, y esta es la gran herencia de los creyentes en Jesús de Palestina. Sin embargo, cuando vamos a la diáspora y leemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, vemos que los recuerdos sobre la vida de Jesús están mucho menos presentes. En este contexto, en la diáspora, los grupos de creyentes en Jesús están confrontados a un mundo de una pluralidad religiosa en la cual es muy importante afirmar no qué enseñó Jesús, sino quién es Jesús frente a todos esas otras divinidades. Entonces, la observación tradicional, pues sobre la que se ha escrito mucho, de por qué en las cartas de Pablo hay tan pocas referencias a la vida de Jesús y tan pocas palabras de Jesús. Hay algunas, no es que Pablo las desconociera, pero es que allí lo que era verdaderamente relevante era si Jesús era Dios o no, y si se le podía presentar frente a otras divinidades. Esto se ve también en las diversas acepciones del término evangelio. Tradicionalmente hemos observado que en los evangelios el evangelio es el mensaje de Jesús sobre la llegada del reinado de Dios, mientras que en las cartas de Pablo el evangelio es el mensaje acerca de Jesús. Bueno, y se ha explicado pues, que ahí hay una evolución. Yo creo que no, yo creo que lo que hay son
dos formas de, digamos, de concretar qué es el Evangelio, y en un contexto en el que el interlocutor es la religión de origen, el judaísmo, lo que hay que mostrar es que el Evangelio es lo que Jesús ha enseñado y por tanto son las palabras de Jesús. Así, por ejemplo, el Evangelio de Mateo o la Didaché. Y cuando se observa el mapa de los escritos cristianos primitivos, vemos que efectivamente todos los que podemos situar en Palestina o en la región siro-palestina utilizan el término evangelio para referirse a la buena noticia anunciada por Jesús, mientras que los textos de la diáspora o que están en ambiente de diáspora utilizan el término evangelio para referirse a la buena noticia acerca de Jesús. Fundamentalmente las cartas de Pablo, pero también Ignacio de Antioquía y la gran tradición, y también Marcos, que mayoritariamente sigue esta trayectoria. Es decir, me parece que para comprender bien cómo se transmitieron los recuerdos sobre Jesús es importante tener presente la perspectiva regional, que se define fundamentalmente en estos dos espacios: la patria de origen, Palestina, y la diáspora. La segunda cuestión que introduzco en este libro es una cuestión quizá menor, pero que me parece que ha sido tremendamente descuidada y que tiene una gran relevancia para comprender bien cómo se transmitieron los recuerdos sobre Jesús, pero que también tiene una gran relevancia para nuestra reflexión pastoral hoy. Se trata de la existencia de una transmisión popular de los recuerdos sobre Jesús. También este aspecto es un aspecto descuidado en los estudios sobre la transmisión oral, a pesar de los indicios que sugieren la naturaleza popular del movimiento de Jesús. En los evangelios, esta memoria popular sobre Jesús quedó oscurecida al ser incorporada a la memoria discipular que domina en ellos. En los trabajos que presento aquí, en dos trabajos que presento en este libro, he tratado de mostrar cómo detrás de los evangelios hay una memoria popular que ha sido releída y reinterpretada. Es una memoria que tiene que ver con lo que son las características de la religión popular, que es la inmediatez, la utilidad directa, y por tanto, pues en este contexto está la tradición de los milagros. Es toda la tradición también vinculada a la figura de Elías, que las dos son muy reinterpretadas desde una perspectiva discipular en los evangelios, pero que cuando las analizamos con detalle percibimos que hay ahí una transmisión popular. Este es un aspecto que a mí me parece importante no solo para el estudio de los evangelios, sino también de todo el cristianismo primitivo. Nosotros estudiamos el cristianismo primitivo a partir de los textos que produjeron los expertos en los textos y no de la vivencia mayoritaria diríamos, de todos aquellos que se relacionaron con Jesús y que los evangelios se identifican con la gente, o con lo que Ramsay MacMillan ha llamado la segunda iglesia, que es la iglesia silente, la iglesia que no escribió textos, pero que muy probablemente eran el 80 o el 90% de los creyentes en Jesús. Hasta hace poco carecíamos de un marco teórico para estudiar la transmisión popular de los recuerdos sobre Jesús. Yo realicé esta investigación en el año 2007, cuando hice una estancia de investigación en la Universidad de Toronto, y no seguí por ahí porque no encontraba el marco teórico, pero afortunadamente en estos últimos años se han publicado algunos trabajos de gran interés que comparan las características de la religión popular con la religión de los expertos, que se caracteriza sobre todo por la producción de textos, y que nos permiten un poco descubrir esos indicios que han quedado en los textos de los expertos de la vivencia popular. Y esto ha sido una constante del cristianismo a lo largo de toda su historia. Esto es desde el principio hasta el día de hoy.
Yo acabo de participar ahora en el Religious Education Congress en Anaheim y realmente la experiencia que uno tiene allí es que la mayor parte de las personas que ahí acuden pues son personas que tienen una vivencia que tiene las características de la vivencia de la religión popular. O sea, en el cristianismo esto siempre ha existido. Y si pensamos en, yo no conozco el contexto de Estados Unidos, pero ciertamente en España la religiosidad popular es una vivencia mayoritaria. Bueno, yo creo que esto está desde el principio y que es un aspecto que hemos descuidado en el estudio de la transmisión de los recuerdos sobre Jesús. Y por último, la tercera cuestión que introduzco en este libro es llamar la atención sobre el impacto, el influjo que tuvo la pregunta por la identidad de Jesús en el desarrollo de los recuerdos sobre él que transmitieron sus primeros seguidores. Los estudios sobre la transmisión oral han insistido con razón en los aspectos formales o en los aspectos contextuales, las formas, el contexto vital. Pero para entender adecuadamente la dinámica de dicha transmisión es necesario tener presentes también las preguntas y los intereses que la guiaron. Y en el caso de los recuerdos sobre Jesús me parece evidente que la pregunta sobre su identidad fue un factor determinante. He dedicado 2 trabajos a precisar cómo esta pregunta de fondo explica la evolución de los recuerdos sobre Jesús en los evangelios sinópticos y cómo se va viendo progresivamente desde las pequeñas unidades de la transmisión oral hasta las colecciones intermedias, la fuente de los signos o el documento Q, pero sobre todo en la formulación de los evangelios, en la adopción del género literario biográfico que centra toda la atención en la identidad del protagonista. Yo creo que hay un hilo rojo que va guiando el desarrollo de la transmisión de los recuerdos sobre Jesús en los distintos estadios y que ese hilo rojo es la pregunta por la identidad de Jesús que cada vez está más presente y se hace más clara. He dedicado también otro trabajo a identificar esta misma dinámica, observando las relaciones entre los antiguos credos cristianos en los que se da respuesta a la pregunta por la identidad de Jesús y la formulación narrativa de estas mismas convicciones en los relatos evangélicos. Por ejemplo, el credo que encontramos al principio de la carta a los romanos me parece que que responde a la pregunta por la identidad de Jesús, pues tiene un influjo también en la formulación narrativa de los evangelios. Los evangelios y los credos van tratando de responder a la misma cuestión. El estudio de los recuerdos sobre Jesús desde esta perspectiva, digamos, más teológica, ya digo que realmente el estudio histórico y formal son muy importantes, pero me parece que hay que incorporar también esta pregunta más de tipo teológico, además de incorporar un elemento clave para entender la transmisión de los recuerdos sobre él, pone de manifiesto la naturaleza dinámica de este proceso, que también se advierte desde otros puntos de vista. En este sentido, como muestran de diversas formas estos estudios, la progresiva complejidad que los recuerdos sobre Jesús fueron adquiriendo en el proceso de transmisión no está desconectada de las preguntas cada vez más precisas que sus seguidores se hacían acerca de su identidad. Bien, pues esta sería mi presentación, esos 3 acentos, la perspectiva regional, la importancia o redescubrir la existencia de una transmisión oral popular de los recuerdos sobre Jesús y la pregunta por la identidad de Jesús como dinámica fundamental en el proceso de transmisión de los recuerdos sobre él. Gracias, doctor Guijarro, y de verdad un placer poder escucharlo y disfrutar, y definitivamente hay algunos
elementos que despiertan mucha más curiosidad por saber, por conocer. Y queremos ahora también dar un espacio. Propiciamos que estos encuentros sean también momentos donde podamos compartir y también externar inquietudes, preguntas. Entonces, bueno, a nuestra derecha tenemos una pantalla donde vemos varios hermanos y hermanas, colegas de distintos lugares. Al inicio veíamos que se conectaron de muchos sitios, así es que si usted tiene alguna pregunta, disponemos algunos minutos para pues compartir esas inquietudes, preguntas, comentarios al doctor Guijarro y enriquecer todavía más esta ya de por sí muy rica exposición. Así es que si tiene alguna pregunta, por favor tenga la libertad de externarla o bien compartirla en el chat, por favor. Yo sí tengo una pregunta. Hay una pregunta acá, sí, doctor. Nos acompaña el doctor Tommy Gibbons, que es profesor de Nuevo Testamento también aquí en el escenario Fuller. Pues gracias, profesor, por una rica presentación. Ponte el micro ahí para que... Varias preguntas, pero seguro que otros quieren hacer preguntas también. Yo quisiera preguntar, así de entrada, por esto de, vamos, un concepto de oralidad, me parece más interesante que has podido desarrollar. ¿Y qué es lo que puede aportar eso a la evidente riqueza literaria de los evangelios? Porque muchas veces estamos leyéndolos como si fueran el producto de cierta persona, sin más. Ya, y lo que nos has propuesto es que en esa fase o momento en que ya empiezan a tomar una forma escrita, ya estable, pues han vivido pues ya un proceso dinámico, ¿no?, de interacción entre formas escritas, formas retóricas también ya actuales en el momento, y el recuento constante, me imagino, en ese espacio popular. Es que esa forma de pues entender la procedencia de los evangelios nos ayuda a entender mejor lo que para mí es la evidente riqueza en cuanto a la calidad literaria. O sea que una forma de ordenar, ¿no?, los pasajes, unas relaciones muy sutiles, pues unos pasajes con otros, temas mantenidos a lo largo de la narrativa. Me imagino que ese estudio de las culturas tradicionales orales podría ayudarnos a entender cómo es que la oralidad fomenta precisamente esa riqueza, que luego, claro, toma su forma literaria, pero no tiene que existir solamente una forma literaria, ¿no? Porque ya esa riqueza existe también en el recuento oral, ¿no?, de comunidades que se apoyan precisamente en ese modo de comunicación. Así que si nos puede relacionar, Sí. si No, me capta parece la muy pregunta. interesante, me parece muy interesante la pregunta. Yo creo que el estudio del proceso de transmisión oral dota a nuestra lectura de los evangelios, le puede dar a nuestra lectura de los evangelios una mayor profundidad, o sea, una mayor complejidad. Es decir, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo en que finalmente el texto que tenemos, como dices, es un texto de gran calidad literaria y bueno, pues realmente uno queda maravillado ya desde el principio con Marcos, cómo realmente está bien construido. Y estamos de acuerdo en que obviamente el texto que tenemos es ese el que tenemos que leer, el que tenemos que interpretar, pero saber que ese texto no es el producto de, vamos a decirlo así, de una mente calenturienta, ¿no? Sí. Que se le ha ocurrido un jueves por la mañana. Cervantes o algo así, ¿no? Sí, alguien genial que se le ocurrió, sino que saber que ese texto, cuando el evangelista compone su obra y le da forma, está recogiendo una reflexión y una vida
que tiene mucha profundidad, porque son 40, 50 años de vivencia en los que esos recuerdos se han ido confrontando también con la vida de las comunidades. Y entonces cuando al evangelista le llegan ya enriquecidos por ese diálogo con la vida. O sea, en ese sentido me parece que los textos de los evangelios, a diferencia incluso de otros textos del Nuevo Testamento, tienen una enorme profundidad justamente porque son el resultado de un complejísimo proceso de transmisión, de maduración, de contraste, ¿no? O sea, hay tradiciones sobre Jesús que no acabaron en los evangelios canónicos y que están en otros evangelios o que se perdieron. O sea, el hecho de que éstas se seleccionaran, se maduraran, debe producir en nosotros, yo creo, un mayor respeto y una mayor veneración hacia este texto que tenemos ahí y que es producto de este complejo proceso de transmisión. Yo insisto mucho en que, o a mí me parece muy importante, que este proceso no es algo mecánico, sino que realmente ha sido bastante aleatorio, en el sentido de que pues se ha ido produciendo dependiendo de las circunstancias, ¿no? Yo sé, por ejemplo, pues al final los textos van madurando en situaciones concretas. Me parece muy importante, por ejemplo, una circunstancia histórica que es la guerra judía, que influye decisivamente en Marcos, pero también en los otros textos que se producen en la patria de origen, en Palestina. Entonces, bueno, esas circunstancias y muchas otras que vivieron los primeros creyentes en Jesús hicieron que los recuerdos sobre Jesús no hayan llegado a nosotros como la noticia fría, sino como la cálida noticia de quien la ha vivido, la ha pensado, la ha discutido y que finalmente queda cristalizada en estos textos que son los que las iglesias reciben como textos normativos y son nuestro punto de partida, nuestro punto de llegada y nuestra principal referencia, obviamente. Pero digamos que esto le da profundidad a nuestra lectura de los evangelios. Sí, muy bien. Otro podrá preguntar, pero me parece que tu forma de analizar esto recibe una especie de comprobación en los escritos de, por ejemplo, el fragmento del obispo de Serapión sobre el Evangelio de Pedro, o lo que dice Papías sobre la autoridad que tienen diferentes evangelios. O sea, no se están apoyando en cierta forma escrita estable con la que se comparan otras narrativas así igual posibles, sino que siempre parece que se refieren a un depósito social presente en las comunidades que tienen la posibilidad de valorar nuevas narrativas que están llegando, igual generan algo de conflicto y lo que se estudia es más que nada cómo reacciona la comunidad, no si es que se puede comparar bien con una versión escrita ya autoritaria. Sí. Como dice, la veneración que tenían sobre el texto, me imagino que te refieres al texto de Papías cuando dice que, bueno, que yo sé que hay textos escritos, pero para mí, cuando llegaba alguien que había sido discípulo de Pedro, yo le preguntaba qué había dicho, y ya existían los evangelios, porque para mí tiene mucho más valor una voz viva que la frialdad del escrito, ¿no? O sea que fue realmente... esto nos ayuda a entender que la transmisión de los recuerdos de Jesús fue una transmisión muy viva. O sea, está muy conectada con la vida. Y en ese sentido, el conocer un poco mejor esa vida que hay detrás de la historia que da lugar a los textos, pues también yo creo que nos ayuda a entenderlos mejor. Gracias. Gracias, doctor. Christopher Cortés, tienes una pregunta. Adelante, por favor. ¿Me escucho? Sí, muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Desde dónde nos habla, Christopher? De Puebla. ¿Desde dónde nos habla? Desde Puebla, de Los Ángeles, México. Qué bueno. Bien. Doctor, me llamaba mucho la atención la exposición que ha hecho. Estaba casi como que recordando la primera parte de su libro Los Cuatro Evangelios. Mucho de eso creo que viene ahí. Pero también
ante lo que se proponía en esta ponencia, me surgía entonces una inquietud. ¿Podría hablarse entonces de una cierta dependencia proporcional entre la oralidad que se da en la transmisión de los relatos dentro y fuera del culto, etcétera, pero también como que se puede hablar de que la religión popular o el sustrato popular del anuncio del evangelio implicaba mucho esta capacidad de la escucha? Entonces, una cierta relación entre oralidad, audibilidad, no sé si se pueda plantear así, pero de ser así, entonces, a mayor número de escuchas, mayor constancia de cierta tradición. Me imagino que se refiere a que en qué medida estos procesos, bueno, pudieron tergiversar o modificar los recuerdos sobre Jesús. Sí. Hubo, es verdad que fue un proceso muy complejo y muy variado, y existe ese peligro, existió ese peligro, y es un peligro que se confronta regularmente, ¿no? El profesor mencionaba la discusión sobre el Evangelio de Pedro, no si tenían que leerlo o no leerlo. Bueno, estos mecanismos existieron en las primeras comunidades cristianas. Hubo un control de la transmisión, y eso nos ha garantizado que lo que se ha conservado de la memoria de Jesús, de los recuerdos sobre Jesús, pues es algo bien contrastado. Esto tiene que ver, obviamente, a fin de cuentas, o al final tiene que ver con el tema digamos, del proceso canónico, porque al final se acaban seleccionando unos textos y no otros, pero el proceso canónico no empieza cuando los textos están compuestos, sino que empieza incluso antes, con la valoración, por ejemplo, que las comunidades cristianas tuvieron siempre sobre los dichos de Jesús. O sea, realmente el primer elemento que las comunidades cristianas valoraron y le dieron un valor sagrado son los dichos de Jesús, y ahí empieza entonces qué ha dicho Jesús, qué no ha dicho. Eso se podía preguntar y se podía saber. Al fin y al cabo no estaban tan lejos unos de otros, unos y otros del acontecimiento, ¿no? Lo que quiero decir es que existen en la primera generación, estamos aquí hablando básicamente de la primera generación, existen mecanismos de control que son variados. Son variados. Algunos son de tipo más comunitario, cuando los participantes en la transmisión conocen todos ellos conocen las noticias, pero cuando es solo uno el que la conoce, entonces aparece la figura de la que habla, por ejemplo, Lucas, de servidor de la palabra, los que se convirtieron en servidores de la palabra, garantes de la tradición, o la figura o el papel que encarna Pablo con las comunidades de la diáspora, cuando él asegura que está transmitiendo algo que él ha recibido. Por tanto, existen mecanismos de control que nos garantizan, digamos, la fiabilidad de esta transmisión. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Javier Quesada, tienes un comentario, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por esta... Saludos, Javier. Muchos saludos de regreso. Yo quisiera que te explayaras en esta pregunta por la identidad de Jesús, cuya respuesta radica en es el Mesías, es el siervo sufriente de Isaías. Yo creo que es una pregunta sumamente importante, y la respuesta creo que ha sido altamente significativa para toda la historia de la Iglesia cristiana. Sí. Bueno, digamos, la pregunta por la identidad de Jesús tuvo entre los primeros cristianos distintas respuestas. Quizá
una de las primeras respuestas que se dieron es justamente la que tú señalas, ¿no? Yo creo que el relato más antiguo que conocemos en el cristianismo es el relato de la pasión. Esta es una cuestión discutida, ¿eh? Hay algunos que piensan que el relato de la pasión es una construcción de Marcos, y que Marcos lo compuso. Yo creo que hay indicios razonables para pensar la variedad de relatos que tenemos, el Evangelio de Pedro, los canónicos, etcétera, el hecho de que coincidan a partir de un momento. Bueno, yo creo que el relato de la pasión, que existió un relato tradicional de la pasión. Claro, el relato tradicional de la pasión, que es un relato teológico, obviamente, se construye para responder a la pregunta de por qué ha muerto Jesús. Es decir, si Jesús es el Mesías de Dios, ¿qué sentido tiene su muerte? Y por eso el relato de la pasión en su estructura básica está construido a partir de una reflexión sobre los salmos del justo sufriente. Me parece, ahí se empieza a elaborar, digamos, esa respuesta. Esta no fue la pregunta que se hicieron en todos los casos, ¿no? La pregunta que se hace, por ejemplo, en el nivel de la composición cuando la tradición sobre Jesús adquiere la forma de un relato biográfico, es decir, cuando Marcos, en su primera versión oral o escrita, cuando se compone el relato de Marcos, ahí digamos, la pregunta o la respuesta que se da a la pregunta por la identidad de Jesús, este relato pone en medio del relato, pone la pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Es un relato que trata de responder a la pregunta por la identidad de Jesús de una forma global. O sea, el relato de la pasión responde de una forma particular. Los relatos de milagro, por ejemplo, responden de una forma particular. ¿Quién es Jesús? La gente dice es Elías, porque hace milagros como los de Elías. O la pregunta la pregunta a la que responde la colección de dichos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el nuevo Moisés que nos da la nueva Torá. Pero Marcos trata de dar una respuesta más global. Yo creo que ese es el gran valor y creo que esa es la razón por la cual las iglesias cristianas reconocieron este texto como un texto fundamental y enseguida se empezaron a hacer nuevas versiones. Mateo y Lucas son dos versiones desarrolladas de Marcos. Bueno, entonces Marcos responde de una manera más global. Para Marcos la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Jesús es el Mesías hijo de Dios. O sea, Jesús ha encarnado una forma particular de mesianismo. Es el mesianismo de la filiación entendida como obediencia a la voluntad de Dios. Entonces construye todo su relato para contrarrestar otras opiniones, otras formas de entender el mesianismo de Jesús. Por ejemplo, Jesús es el Mesías hijo de David, es un tipo de mesianismo que Marcos rechaza, y para afirmar que Jesús es el Mesías hijo de Dios y explicar en qué consiste esa filiación. Y lo hace a lo largo de todo el relato de manera progresiva hasta desembocar en la escena de la oración en Getsemaní, donde efectivamente se revela cómo es la filiación de Jesús. Por tanto, todo el relato está respondiendo a esa pregunta. Quiero decir que la pregunta por la identidad de Jesús en distintos momentos y en distintos contextos fue respondida de manera distinta, a veces de manera más parcial, otras de manera más global. La respuesta de Marcos fue decisiva porque asume una visión que era muy compartida en todas las iglesias cristianas. Ya en el credo de Romanos aparece y en todas las tradiciones, y efectivamente tanto Mateo como Lucas, como después obviamente Juan, van a configurar, digamos, la afirmación fundamental sobre Jesús. Gracias, doctor. Tenemos espacio para un par de preguntas más. Creo que Federico, ¿tienes una pregunta, un comentario, por favor?
Sí, buenas tardes, profesor Santiago Guijarro. Me da mucho gusto encontrarlo de nuevo. Cada evangelio sabemos que tiene su proyecto literario, ¿verdad? Según sus destinatarios, de acuerdo a la experiencia de cada uno de los discípulos con Jesús. Y bueno, ahora nos ha quedado claro con esta exposición que al interno de cada evangelio, pues hay distintos grupos, y yo creo que a eso se refiere y a eso responde, que hay distintos títulos cristológicos en los evangelios, no es solo un título en cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y si a Juan le sumamos todos los del Apocalipsis, que también son títulos cristológicos, pues son como más experiencias que aparecen de la comunidad y de cada uno de los evangelios. Mi pregunta es, ¿podemos decir que estos distintos grupos que están al interno de cada uno de los evangelios estaban como en armonía, o podemos pensar que estos grupos estaban un tanto en confrontación, por lo que ahorita comentó que no, Elías no, entonces como que ese grupo no? Entonces, estos grupos que están en el retroterra, por así decirlo, en el trasfondo, en el background del evangelio, ¿estaban en armonía o podemos pensar que estaban un poquito en contraposición? Muchas gracias y gusto saludarlo. Un gusto, Federico. Yo creo que las dos cosas. Por ejemplo, en un libro reciente que ha publicado un autor muy interesante, muy joven, británico, Chris Cave, que se titula The Gospel as Manuscript, él dice, él habla de una textualización competitiva. Es decir, él piensa que cuando se escriben Mateo y Lucas se escriben realmente para suplantar el Evangelio de Marcos. O sea que hay una cierta competitividad, pero esto se ve también al interior de los evangelios, dentro de cada uno de los evangelios. Cuando analizamos el problema de las fuentes de los evangelios, lo hacemos habitualmente desde un punto de vista literario, pero todos los fenómenos literarios tienen detrás una realidad social, histórica y teológica. No es puro fenómeno literario. O sea, si Mateo, cuando decide hacer su edición revisada y aumentada de Marcos, incorpora la tradición de los dichos, está haciendo un acto teológico. Es decir, está queriendo completar algo que a su modo de ver faltaba en Marcos. Y cuando Mateo, reelaborando el Evangelio de Marcos, hace una presentación más positiva de los discípulos, pues está haciendo también una apuesta, una afirmación teológica. Está queriendo equilibrar una visión quizá muy unilateral, pero al mismo tiempo también ofrecer a sus lectores, a sus oyentes, a las comunidades a las que se dirige, una posibilidad digamos, de hacer un proceso desde la poca fe, la oligopistía, a la fe. Yo creo que hay en el proceso de formación de los evangelios hay una interesante experiencia de comunión o de búsqueda de la comunión. O sea, el hecho de que un evangelista como Mateo, por ejemplo, pues sienta la necesidad de incorporar otras tradiciones que Marcos no había tenido en cuenta. Marcos, por ejemplo, la tradición de los dichos, pues es bastante reticente a incorporarla por alguna razón. Contiene muy pocos dichos de Jesús el Evangelio de Marcos, es sobre todo un relato, una narración. Pero el hecho de querer incorporarlo es un ejercicio también de comunión, de incorporar digamos, a la memoria compartida también otro aspecto que se ha transmitido quizá en otros grupos de seguidores de Jesús. O sea, y así, por ejemplo, también en Lucas incorpora nada más y nada menos que casi la mitad de su evangelio son tradiciones que no están en los otros evangelios. Esto es un ejercicio de comunión, es un ejercicio de integración, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues tenemos que reconocer que las diversas
redacciones del único evangelio, porque el evangelio según Mateo, según Marcos, es un único evangelio, pues las diversas versiones del único evangelio a veces pues también hay entre ellas una cierta tensión. O sea, y yo creo que estos dos elementos han acompañado también a la Iglesia en todo momento y que son muy creativos y que no existe el uno sin el otro. O sea, la tensión creativa genera un tipo de comunión mucho más enriquecedor. Y me parece que esta recuperación de la pluralidad de los orígenes y de los procesos de diálogo, de encuentro, de fusión, también de contraste, pues son muy ilustrativos para nosotros hoy, ¿no? Como muchos de ustedes saben, todos ustedes saben, en la Iglesia Católica estamos ahora en un proceso sinodal, un sínodo convocado sobre la sinodalidad. Esto es lo que me parece que de alguna manera también reflejan los evangelios. O sea, los evangelios son un ejemplo de un proceso sinodal de incorporación, ¿no? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el añadido del capítulo 21 del Evangelio de Juan? Que se añade, como dice Jan Sundstein, él dice, el Evangelio de Juan metió a Jesús en un relato y el capítulo 21 metió el Evangelio en la Iglesia. Un grupo que era bastante marginal y que produjo movimientos muy marginales dentro de la corriente gnóstica, como es el relato de Marcos, el relato de Juan. Gracias a este añadido del capítulo 21, se incorpora a la gran Iglesia y la fecunda. Entonces yo creo, querido Federico, que se dieron los dos procesos. En algunos momentos con gran tensión, y ahí vemos sobre todo en el siglo II, donde hay realmente una tensión en la interpretación de la memoria de Jesús. Gracias, doctor. Tal vez brevemente tenemos paso para una última pregunta. Sí, no queremos tomar más tiempo del previsto, pero gracias. Y sé que estas conversaciones justamente dan para expandir todavía más, ¿no? Estas inquietudes. Así es que a Carlos López tenías tu mano y perdón si tal vez el espacio no permite expandir con más preguntas, pero quisiéramos dar lugar a esta última pregunta. Carlos, adelante, por favor. Sí, queremos saludar a el profesor con esta excelente exposición y a todos los estudiantes de aquí. Tengo una pregunta. De hecho, tengo el libro del profesor Los Cuatro Evangelios en mi nueva adquisición. Ya hace 2 meses que lo tengo. Súper bueno. Ok, la pregunta que tengo es referente al primer capítulo, versículo 1 de Marcos. Vemos que en la mayoría de las Biblias leemos esto, comenzando el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Pero he notado, conforme a las muchas versiones de la Biblia que tengo, que, por ejemplo, dice así, principio del Evangelio de Jesucristo y ahí muere. Algunas omiten el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿ese Hijo de Dios es una interpolación tardía o es un añadido del evangelista para reforzar la divinidad de Jesús? Esa es mi pregunta. Gracias. Muy bien. Bueno, esta es una de las cuestiones. Se está riendo Álvaro Pereira porque es una cuestión muy, pues muy debatida y muy discutida. Yo le voy a decir lo que yo pienso y cuál es la razón porque en una Biblia está así y en las otras de la otra manera. El problema fundamental es de crítica textual. O sea, usted sabe que el texto de los evangelios se nos ha transmitido en, bueno, primero en los papiros. En el caso de Marcos, chao, porque no tenemos ningún papiro sobre el capítulo primero. El texto de Marcos lo conocemos fundamentalmente a partir de los grandes códices, de los códices unciales del siglo IV. Entonces, hay un gran problema de crítica textual porque los códices que transmiten mejor texto, pues no contienen esta segunda parte, Hijo de Dios. Exacto.
Argetu Evangelii, Jesús, Cristo y basta, ¿no? Jesús, Mesías y basta. Entonces hay numerosísimos trabajos que discuten, porque el problema de la crítica textual es muy complejo. O sea, el hecho de que los más antiguos o más valiosos manuscritos no tengan una palabra o tengan una lectura variante, no significa que la lectura de manuscritos secundarios no sea la buena. Entonces esto hay que discutirlo porque depende de dónde, de la relación entre estos manuscritos, de dónde proceden, de tal manera que sobre este tema, diríamos ahora, todavía las espadas están en alto. Es verdad que los mejores manuscritos no tienen hijo de Dios. Bueno, yo voy a añadir a ese dato que es de crítica textual otro dato que es de crítica literaria, de crítica del texto. A mi modo de ver, tiene mucho sentido que no esté en el primer versículo el añadido hijo de Dios. Y le voy a explicar por qué. Yo creo que, como he dicho antes, creo que Marcos, una de las intenciones principales de Marcos es explicar en qué sentido se puede decir que Jesús es Mesías. O sea, Marcos quiere explicar qué tipo de Mesías es. Es evidente que es Mesías, pero por eso cuando llega la pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros? Tú eres el Mesías. Y Jesús le manda terminantemente el gallo. ¿Por qué? Porque eso puede interpretarse mal. Y en el Evangelio se discute en la afirmación, como dicen los escribas y fariseos, que el Mesías es hijo de David. Porque hay una forma de entender el mesianismo de Jesús que va en esta dirección. Bueno, yo creo que Marcos, en los 13 primeros versículos, es como el prólogo de la introducción del relato, marca la pauta de prácticamente todo lo que quiere decir. Pero lo hace progresivamente. La afirmación principal, la inicial del relato es una afirmación de tipo general. Es muy parecida a la de Pedro. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías. Ahí todo el mundo estaría de acuerdo. Es una captatio benevolencia. Marcos, al afirmar esto, está incluyendo en su relato a todos. Todo el mundo va a decir sí. Pero en esa primera introducción que llega hasta la primera predicación en Galilea, en 1.14, en esa primera introducción ya introduce lo que para él va a ser la afirmación fundamental en el relato del bautismo. Cuando se abren los cielos, Jesús oye, este es mi hijo, escuchadlo. Entonces, Marcos está afirmando de manera indirecta que este Jesús que es Mesías es el Hijo de Dios, pero no lo dice el narrador, que es quien habla en el primer versículo, sino que lo dice una voz que viene del cielo. Por tanto, la afirmación de Jesús es Mesías, es el Mesías, Hijo de Dios, es una afirmación divinamente sancionada porque procede de la voz del cielo y no de la voz del narrador. Y creo que en lógica narrativa tiene sentido que así sea. Obviamente es muy explicable que los copistas, como hicieron en muchos casos, lo que pasa es que en muchos otros casos enseguida se ve que es un añadido del copista. Pero yo personalmente creo que efectivamente las palabras huiú, ceú, o sea, hijo de Dios, en Marcos 1.1, yo creo que es un añadido de los copistas y que esa es la razón por la que no está en los mejores manuscritos. Pero insisto, a mí personalmente el argumento que me ha convencido es el narrativo, o sea, es el literario. Muchas gracias, excelente. Gracias. Y queremos despedirnos con una última pregunta, de hecho, de alguien que nos acompaña aquí en el Salón Geneva del Seminario Fuller. Así es que, Joe, tú tienes una pregunta para el doctor. You have a question for Dr. Guijarro. Sure. Can I ask it in English? Sí, él la va a hacer en inglés y bueno, la vamos a traducir para que la audiencia también la pueda escuchar. Sure. So thank you for your presentation. Towards the beginning, you talked about the interplay of orality and text. During the same time, there was also development of rabbinic traditions and the slow forming of the Hebrew Testament, Old Testament. So how would you contrast the forming of rabbinic traditions during this time with the formation of the early Christian memories of Jesus and commentaries on that scripture? Muy interesante, sí.
lo van a traducir, lo traducen, ¿no? Sí. Sí. ¿Usted lo puede mencionar? Sí, pregunta, dice que le ha parecido muy interesante la interacción entre la tradición oral y la tradición escrita, y él observa que este fenómeno se da también en la tradición profética, y que también en la tradición profética hay una interacción entre la oralidad y la escritura. ¿En qué medida pudo haber influido esto en el proceso de transmisión de los recuerdos sobre Jesús en los evangelios? Excelente pregunta, muy inteligente. Yo creo que efectivamente en el caso de la tradición profética esto es muy, muy evidente. Por ejemplo, sobre todo en los grandes profetas, ¿no? Jeremías, que además tiene una narrativa sobre el profeta, pero bueno, pensemos en Isaías. En el caso de Isaías es evidente, o sea, los oráculos han acabado en este proceso de interacción entre oralidad y escritura, han acabado formando un gran libro que tardó muchísimo tiempo en escribirse. Bueno, yo creo que este es un paradigma, un ejemplo, un modelo de lo que efectivamente después pasó con los evangelios, y que en las culturas antiguas estos procesos de interacción entre oralidad y escritura, y particularmente en la cultura judía, existían. Y en ese sentido, efectivamente, el caso de los evangelios no es algo completamente nuevo, sino que de alguna manera existe este hábito, esta práctica, esta interacción entre oralidad y escritura ya en la misma tradición judía. Y no es por tanto extraño que ocurriera también en el caso de los evangelios. Gracias. Gracias. Muy bien. Y así queremos concluir esta sesión. Agradecerle al doctor Guijarro. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, me agrada mucho ver por lo menos los que aparecen ahí a muchos amigos, incluso a algunos familiares. Bueno. Así que un saludo a los amigos. Gianni desde Italia y Silvia, un saludo. Gianni y Silvia han sido los traductores de este libro sobre la memoria de Jesús. Bueno, y un comentario, alguien decía sobre justamente el libro, ¿está por salir o ya está disponible? Gianni, ¿sai qualcosa sulla pubblicazione del libro? No sabemos nada todavía. El libro está enviado, es un libro en coautoría porque Silvia y Gianni lo han traducido, yo lo he escrito. Son dos grandes amigos del norte, que viven en el norte de Italia, y esperamos que ya está enviado a la editorial, y esperamos que en unos meses esté disponible en italiano. Pero el italiano es una lengua que además de ser bella es bonita, es fácil de leer. ¿Cuál es el título del libro? La memoria vivente de Gesù, dinamiche della trasmissione orale. Wow. Dinámicas de la transmisión oral. Wow, fascinante. Pues estaremos esperando la versión en español también. Ojalá Bueno, la podamos tener pronto. Ojalá. Pues gracias, hermanos, hermanas, colegas, por acompañarnos en este espacio. Le damos un aplauso al doctor Carlos desde ahí donde usted se encuentra.